A mediados de enero visitamos la zona rural del partido de Chivilcoy e hicimos base en un pequeño pueblo llamado Ramón Biaus. Llegamos con las últimas luces del día y aguardamos la llegada de la noche para hacer algunas tomas de aves nocturnas junto a nuestro amigo y anfitrión Lucas de Siria. En un principio no aparecieron y nos entretuvimos con algunas tomas de la Luna y del planeta Júpiter con sus lunas. Dimos una vuelta cerca de la antigua estación y encontramos a un par de lechuzas de campanario. Estas tenían el nido allí cerca. Pudimos apreciar que se ocultó en él, aunque no volvió a salir mientras estuvimos en el lugar. Estuvieron varios minutos posadas sobre las ramas altas de unos enormes plátanos añosos. De vuelta en la casa donde nos hospedamos, buscamos a otra ave nocturna. Pasada la medianoche apareció una pareja de lilicucú común, también conocido como tamborcito por su vocalización. Estuvieron muchos minutos allí. En ocasiones revoloteaban y nos observaban con cierta curiosidad y temor. Al amanecer del día siguiente nos preparamos para un recorrido por el campo. En unos árboles del patio de la casa posó por un largo tiempo una pareja de chiflón. Esta especie de garza es más bien de hábitos campestres. Prefiere los campos con pastos donde busca pequeños animales para comer, aunque en ocasiones están cerca del agua, pero siempre que sean muy bajas. Nos dirigimos por calles de tierra hasta el puente carretero que atraviesa el río Salado. Finalmente llegamos al río, donde vimos que su nivel de agua estaba muy bajo. Allí observamos volar algunas golondrinas tijeritas y una modesta variedad de aves acuáticas. En el lugar había pato maicero, pato barcino, pato gargantilla, tero real, gaviota capucho café y biguá, entre algunas pequeñas playeras. Más tarde visitamos un viejo puente ferroviario que ya no es transitado por ningún tren desde hace varias décadas. Este lugar es poco visitado y menos aún temprano por la mañana. En ese sitio vimos muchas más aves que en el otro tramo del río. Lo primero que llamó nuestra atención fueron algunas espátulas rosadas, que se destacan del resto por su intenso colorido. Unas pocas buscaban alimento, mientras otras más descansaban en la orilla opuesta, para luego alejarse varias centenas de metros. Detrás de donde posaban las espátulas había llegado una enorme bandada de estornino pinto. Las playas formadas por la bajante del nivel del agua propician la llegada de aves playeras, como el playerito rabadilla blanca. Estas pequeñas aves migran desde el Ártico hacia Sudamérica todas las primaveras y vuelven a su zona reproductiva en otoño. Se alimentan principalmente de diminutos invertebrados que se encuentran en el borde del agua. Aprovechamos con Lucas para hacer varias tomas de ellos. A lo lejos nadaba un par de gallaretas ligas rojas. El río, si bien es de agua dulce, lleva algo de sal que se deposita en las zonas bajas, donde crecen plantas que la resisten, como la salicornia. En una estrechez del cauce vimos aves concentradas. Eran gaviotas y chimangos que comían los restos de peces muertos. La mayoría son carpas, una especie invasora luego de una irresponsable liberación. El calor y la falta de oxígeno hace que muchas sucumban. Entre las gaviotas vimos varios ejemplares juveniles.
distinguibles por sus tonos marrón claro en el plumaje. Pasando el puente, que está en parte algo derrumbado por un dragado que se hizo y que formó esa estrechez alrededor de él, encontramos muchas más aves. En las playas había una concentración de teros, garcitas blancas, teros reales, pitotois, corvillos de cañada y espátulas rosadas, aunque algo lejos de nosotros. Las más destacadas eran las cigüeñas americanas, por su gran porte. Mientras tanto, un chimango se metió al agua para comer una carpa muerta. Detrás de él, sobre la pequeña barranca, había descendido una bandada importante de palomas domésticas. Entre las aves vadeadoras, los teros reales eran relativamente confiados, aunque estaban a unas 2 o 3 decenas de metros, siempre vigilando nuestros movimientos, como casi todas las aves. Siempre están en aguas bajas, donde obtienen el alimento comiendo diminutos animales. Caminar unos metros más con cautela nos permitió apreciar un poco mejor a las garcitas blancas. También a unas gaviotas comiendo otra carpa, mientras un carancho observa de cerca esperando su oportunidad. Caminamos un poco más y muchas de esas aves se fueron, aunque estuviéramos alejados de ellas, desconfiando de nosotros. Cerca de un meandro, una mayor cantidad de aves se divisaba a la distancia, como una decena de cigüeñas, entre muchas otras, donde apenas se pudo observar al diminuto chorlito de collar. El día estaba completamente despejado y el calor intenso hacía que cambiara la densidad del aire al nivel del suelo. Solo se podía ver borroso todo lo que estuviera lejos. Volviendo hacia el puente vimos una bandada de teros reales descansando y a un par de teros en la orilla, mientras que otro más cercano estaba un poco más activo. Las carpas muertas, de las que vimos varias, eran en ocasiones disputadas por chimangos y gaviotas capucho café, tanto entre diferentes especies como entre congéneres. Fue interesante ver el comportamiento de estas aves en esa situación. Con el aumento del calor se formaban corrientes térmicas ascendentes, aprovechadas por las enormes cigüeñas. Mientras tanto, en unos charcos aislados en el lecho reseco, buscaban alimento algunos chorlos pampa, otra especie migratoria que procrea en la tundra ártica de Canadá. Por un breve momento, una pareja de coscorobas descendió a la costa donde estaba el grueso de las aves. Ya en el puente nos dedicamos a ver las especies que aprovechan esta estructura para nidificar. Había buena cantidad de paloma doméstica, a la que se le sumaba una importante colonia de golondrina tijerita. En los huecos de la estructura había innumerables nidos de avispa alfarera.
Momentos después decidimos subir al terraplén y caminar hacia el puente. Desde allí teníamos una excelente perspectiva hacia ambos lados del río. Pero lo más interesante fue ver que las aves andaban entre los hierros oxidados. Un chingolo juvenil posó un rato largo sin mucho temor. Al ir debajo de los hierros, las aves salieron volando en todas direcciones, aunque las golondrinas volvían a menudo. Entre las golondrinas que sobrevolaban el lugar estaba la parda, la zapadora, la tijerita antes mencionada y la doméstica. Una golondrina doméstica nos llamó la atención por llevar un insecto en su pico. La observamos con paciencia, hasta que vimos que llevaba su captura hacia el interior de un nido de hornero abandonado, su actual morada. Seguramente allí tenía pichones. Unas vistas aguas arriba y aguas abajo nos mostraba la cantidad de aves, aunque cada vez se veían más borrosas por el calor. Lo duro del clima hizo que diéramos por finalizada la salida cerca del mediodía, no sin antes dar un vistazo a las numerosas aves que volvieron donde comenzamos el recorrido. Por la tarde decidimos descansar, ya que la temperatura pasó los 35 grados Celsius. Al atardecer, en nuestro camino de retorno a casa, transitamos una calle muy polvorienta, que en un punto atravesaba un arroyo donde vimos muchos patos y otras aves. Fue un interesante final para una muy buena jornada de observación de naturaleza. No te pierdas los próximos estrenos de Flora Fauneando.